Ay, sí, buenas tardes, Buenas tardes. hermana Dania, a todos los que veo, hermanos Eso. Hugo, Víctor, Cristian, Guillermo, Ignacio, Dios les bendiga mucho. Una bendición verles y en algunos casos reencontrarles, porque creo que alguna vez ya no habíamos visto en algún curso anterior. Creo que así había sido. Y siguen ingresando más hermanos, ¿ya? Así que una bendición volver a verles, queridos, después de meses, no sé si habrá sido un año con algunos, pero al menos meses sin verles. Yo vengo llegando hoy de vacaciones con la familia, pero estuve durante la semana, los primeros días de la semana, revisando harto el material que tenía que compartir con ustedes hoy, así que estamos ya reintegrados a los quehaceres de la vida pastoral y académica. Bien, creo que son 9:05 y la convocatoria eran 9. Quiero confirmar que sean 9:05. Bienvenida, hermana Paola. Hola, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo también, hermano José Ignacio. Para un ratito con la cámara apagada. Bien, ahora sí tengo yo 9:05. Voy a comenzar la jornada del día de hoy. Y como ustedes ya saben, esto después queda grabado. Entonces, quien no haya podido ver puede después tranquilamente reintegrarse. Así que, hermanos, les voy a invitar a que tengamos un tiempo, una palabra de oración. Vamos a agradecer a Dios por este día que el Señor nos da. Así que les invito a que oremos. Amantísimo Señor, en esta noche te alabamos y damos gracias por este día y en particular por este instante en que nos permites apartar estas horas para el estudio de tu palabra. Te pedimos que tú nos asistas, que seas tú en nosotros, con nosotros y por misericordia también a través de nosotros. Guía nuestros pasos en todo el quehacer de nuestra vida, pero en particular ahora que estamos conociéndote más, para que tú alumbres nuestra razón, para que nos des capacidad, disposición para aprender más de ti. Te bendecimos y te alabamos y te rogamos que nos acompañes durante esta jornada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en primer lugar saludarles. Para los que no habían estado en clases conmigo, yo me llamo, como está ahí en la pantallita, Sebastián Romero. Soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile, en particular en la iglesia de Maipú. Y paralelamente a mi quehacer pastoral, tengo formación pedagógica, soy profesor también de profesión, y a ello me dedico también a la vida académica teológica, en particular con un interés muy puntual en el Antiguo Testamento. Ya, así les tuve ocasión de comentar, hace poquito terminé un estudio justamente de Antiguo Testamento y gracias al Señor fue una tesis dedicada al trabajo de la misión en los Salmos, ya misionología en los Salmos. Así que a eso me he dedicado el último tiempo. Es una bendición compartir con ustedes en esta jornada. Quisiera, por favor, si, aprovechando que somos muy poquitos, si conocer sus nombres y de qué ciudad se conectan y brevemente a qué se dedican y qué congregación o iglesia pertenecen. En el orden que tengo en mi pantalla, aquel que no pueda, no se preocupe, lo podrá escribir hermano Hugo Chacón. Bueno, buenas noches, los saludo a cada uno de ustedes, profesor, hermanos, hermanas, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta es mi clase número 2, así que estoy muy contento nuevamente de ver a nuestro profesor también.
tuve la oportunidad de estar con usted en hermenéutica y otras clases más por ahí. Y contento nuevamente en este nuevo desafío, Antiguo Testamento. Y la verdad es que también lo esperé mucho. La clase anterior fue con su hermano en el Nuevo Testamento, de los Testamentos, así que ahora es el complemento perfecto con el Antiguo. Contento, yo soy de la ciudad de Calama, estoy congregado actualmente en la segunda iglesia bautista de Calama, que es Semaní, y bueno, repito, contento de estar acá nuevamente para seguir aprendiendo y para conocer más a Dios, para amarle más a Dios, adorarle más a Él. Así que muy contento y bienvenido también a todos los hermanos y hermanas que también se nos unen en este Educa, que también ha sido de bendición también para mi vida y creo que también para todos los que estamos acá va a ser de bendición también. Así que muchas gracias por la oportunidad, profesor, y muchas gracias en esta noche. Gracias. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Hermana Vania, no sé si tendrá posibilidad de abrir su audio. Ahí sí. Sí, buenas tardes, profesor, queridos hermanos, les pido disculpas porque este computador tiene un problema con la cámara y no tengo a mano la cámara esa portátil, así que ya la próxima semana la voy a tener. Mi nombre es Vania Guajardo, de Rancagua, de la sexta región, formada en la iglesia Confar, de acá de Rancagua, iglesia cristiana, muy contenta, muy contenta. Para mí es un sueño poder estudiar, profundizar en nuestro Señor y sobre todo el Antiguo Testamento, que para mí en lo personal es un desafío, así que espero ahí, estoy bien aplicada con todo, ya algo he leído de la bibliografía que estaba alojada, así que muchas gracias, profesor, hermanos, y que el Señor nos ilumine en este camino de aprendizaje. Así que muchas gracias. Gracias, mi hermana Vania. Dios le bendiga. Hermano Guillermo Núñez. Buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas. Para mí, sin duda, también es, como lo han manifestado, es un gran desafío de poder estudiar durante este tiempo estos módulos. Así que yo creo que para todos va a ser de grande bendición. Yo soy de acá, de la ciudad de Curicó. Asisto a la Iglesia Pentecostal de Chile, acá en el sector del Romeral, acá del sector de las Guindas, de la Cereza. Así que gracias al Señor por esta oportunidad y por compartir y conocerle a cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Hermano Víctor Torres. Bueno, buenas tardes antes que todo. Bueno, sí, igual ya harto tiempo. Empecé con misiología con usted, profe, y también hermenéutica. Así que este es el 13, el ramo número 13 ya. Así que queda poquito. Yo soy, bueno, soy de acá de Villarrica. De Villarrica asisto a la Iglesia Bautista Los del Camino que queda en Licanray. Bueno, ¿a qué me dedico acá? Yo soy funcionario de la Dirección del Trabajo, así que me toca recorrer harto por acá. Así que, y bueno, contento de seguir aquí. Muchas Y gracias, mi conocí a su hermano. hermano, y conocí a su hermano acá en Licanray. Sí, él estuvo de vacaciones ya. Sí, por Sí, ahí por nos sacamos supuesto. unas fotos. Qué entretenido, qué bueno. A la sobrina, a la cuñada. Me alegro, mi hermano. Qué bueno. Bendiciones a usted y a su familia, hermano Víctor. Gracias. Paola Guevara, hermana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Guevara y soy de Rancagua igual, de la iglesia AIM. No sé si lo han escuchado. Que tiene una fundación para personas que tienen problemas con la droga, con el alcohol y todo eso. Sí, yo estuve en el centro de rehabilitación, ¿no? ¿Sí? Sí, con una micro que tenían ahí, ¿no? Un bus grande. Sí. Sí, sí, yo estuve ahí. Muy linda labor. Sí. A esa iglesia asistimos y mi esposo hoy día no pudo estar porque trabaja por turno, así que ahí después va a ver la grabación. Y yo Me soy dueña alegro. de casa, así que en la casita nomás. Bienvenida, hermana Paola. Dios le bendiga y a usted, a su esposo y a la iglesia. Muchas gracias. Hermano Daniel Osega. Hola, buenas noches.
bueno, contento nuevamente de estar en este curso con nuestro profesor también que tuvimos en hermenéutica y bueno, con otros compañeros también que ya tenemos nuestro WhatsApp y ya hemos conversado harto con muchos y contento una vez más. Este desafío que creo que cuando uno busca más de Dios, siempre el Señor nos saca adelante y a victoria. Así que con esa fe estoy y creo que va a ser de bendición. Un abrazo para todos y buenas noches, profesor. Un abrazo Bueno, igual. gracias, hermano, igualmente. Bueno, me quedan los hermanos Cristian Cortés. Hermano, no sé si estarás por ahí. Bueno, si no es Sí, Cristian, sí, hermano Cristian. sí. Bueno, les saludo a cada uno de los compañeros que han tenido la oportunidad de reunirse. Segunda vez que también estoy con usted, profesor. Y contento, bueno, queriendo aprovechar este tiempo, sacándole el máximo de provecho, con toda la disposición eh, para aprender. Así que, bueno, yo pertenezco a la Asamblea de Dios, acá de la ciudad de La Ligua, la ciudad de Los Dulces, y soy cartero, así que camino más que el hermano, le gané. Está viendo todo el día, así que he hecho hasta calor, ha sido difícil. Pero contento y queriendo aprovechar este tiempo. Así que saludo a los compañeros y a usted, profesor. Igualmente, hermano Cristian. Dios le bendiga mucho. Bienvenido, bendiciones. Am, hermano José Ignacio Díaz. Ahora lo vemos, pero no lo oímos. Ahí Ahora sí. sí, Sí. es que tengo mucha luz ahí. Dios les bendiga a todos. Yo soy también coterráneo de acá del hermano Guillermo Núñez. Soy de Curicó, pero de una comuna que está antes del norte a sur, que es la comuna de Teno, destacada por ser una zona de frío. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal de Chile. Este es mi primer curso con ustedes en general en el Instituto Bíblico. Así que es mi primer año. Espero que todo salga conforme al propósito de Dios en este sentido para ir aprendiendo, conociendo y participando de las clases lo más que se pueda. Soy de profesión contador, trabajo en una empresa agrícola de la zona. Ojalá en el ámbito no conozca al hermano Víctor Torres por allá que vaya a la empresa. Así que en eso me dedico. Soy participante de la iglesia siempre, así que es una bendición poder compartir también con ustedes. Muchas gracias, mi hermano José Ignacio. Dios le bendiga. Bueno, a usted, a todos los que están de manera sincrónica, en vivo, conectados. Y hay un grupo mucho mayor, creo que vi en el curso 25 personas. Dentro de esos 25, no me fijé si estaba yo y el profesor Cristian, que es el director. Entonces, tenemos un alcance entre 23 y 25 hermanos y estoy muy contento de acompañarles durante este proceso de 2 meses, 7 semanas, 8 semanas, en que vamos a estar trabajando el concepto, el tema de la teología del Antiguo Testamento. Porque hay otra materia que se llama contexto histórico y cultural del Antiguo Testamento. Y eso versa más que nada sobre aspectos no necesariamente del índole teológico, sino más bien del quehacer de la vida, de cómo se entiende en la teología alemana el Sitz-Leben, de la fe de los judíos, de los israelitas. Ahora lo que vamos a hacer es una introducción a los principios fundamentales teológicos, tanto de el Pentateuco, lo que nosotros conocemos como la ley, luego de los profetas y finalmente de los escritos. Y es probable que para ustedes esta forma de clasificar el Antiguo Testamento sea un poco innovadora, toda vez que entendemos nuestra tradición judeo-cristiana de clasificar el Antiguo Testamento de la siguiente manera, si me siguen a mí probablemente. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, luego tenemos profetas, que son mayores y menores, ¿cierto? Sin embargo, a este asunto hay muchas otras formas más de clasificar, pero
he tomado esta manera, ¿no? Esta definición, por cuanto es la forma en que clasifica la Biblia hebrea el Antiguo Testamento. ¿Ya? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que consta solo de 24 libros. Y el Antiguo Testamento tiene 39. Creo que en otra ocasión se lo habré mencionado a los hermanos en hermenéutica, pero valga la pena este recordatorio. El Antiguo Testamento es la Biblia hebrea, ya es la Biblia de los judíos. Sin embargo, la clasificación del Antiguo Testamento, dentro de la clasificación, unifica los 12 profetas menores. ¿Se entiende? Los 12 profetas menores. Y junto con ello hay varios libros que están unificados, como Samuel, Reyes y Crónicas. Entonces ahí en vez de ser 6 libros son 3 solamente, en vez de ser 12 son 1. Edra y Nehemías pasa lo mismo, y Jeremías y las lamentaciones del profeta también es lo mismo. ¿Ya? Y ahí vamos descontando que sigamos un número mucho menor. En la clasificación también es distinto, no es de Génesis hasta Malaquías. De hecho, la última clasificación de la Biblia hebrea comienza con los Salmos. Y es por eso que Jesús, en el Nuevo Testamento, le dice a sus discípulos, bien oíste decir tanto en la ley como en los profetas y los Salmos, para referirse justamente a esta clasificación que utilizaban los rabinos, que son ley, profetas y escritos. Probablemente ustedes también revisaron por ahí que la abreviatura de la Biblia hebrea se conoce como Tanaj. No sé si alguna vez lo leyeron por ahí, la Tanaj. Los hebreos tienen como Biblia la Tanaj. La Tanaj es, reitero, el Antiguo Testamento nuestro. ¿Y por qué le llaman Tanaj? Porque es la unión de 3 consonantes hebreas, Tab, Nun y Kaf, ¿ya? Tab, Nun y Kaf. Kaf. Y esto es la abreviatura de las palabras. Para nosotros la T, la Tab de Torah, la Nun, para nosotros N de Nevi'im, y finalmente la Kaf, ¿ya? Que sería para nosotros traducido como una K de Ketubim, que significa escritos. ¿Entiendes? Ley, profetas y escritos. Torah, Nevi'im, Ketubim. Pero me salta la duda lógica y obvia es, ¿por qué digo Tanaj y no Tanak? Si con K al final, de Ketubim, ¿cierto? Pasa que cuando esa última letra tiene un puntito al medio, se conoce como Dagesh, ese punto, se pronuncia como una K de kilo. Pero si se la sacamos, se pronuncia como una J de José. Es por esa razón que se dice y se lee Tanaj, pero en la palabra final es Ketubim, que significa los escritos, los escritos. Y evidentemente dentro de los escritos encontramos mucho género literario. Ya vamos a ir profundizando un poquito más de eso en un momento. Pero dentro de los escritos nosotros encontramos poesía, encontramos literatura sapiencial, y para vuestro conocimiento también encontramos dentro de los escritos profecía. Es por eso que el libro del profeta Daniel, curiosamente, no se encuentra dentro de la clasificación de los libros proféticos, sino más bien dentro de los escritos del Antiguo Testamento. Bien, mis hermanos queridos, yo voy a compartir con ustedes brevemente ahora una revisión muy sucinta del... Oh, se cerró mi cuenta. Ya. Voy a compartir con ustedes la pantalla preliminarmente para que revisemos brevemente el programa. Aquí creo que ustedes lo logran ver, ¿cierto? ¿Está ya en sus pantallas? Ya. Sí, profesor, se ve. Perfecto. Sí. Gracias, mis hermanos. Y aquí nosotros vemos la introducción, aquí está la ruta de aprendizaje, la instrucción de la actividad,
Vamos a abrir primero este documento, que es la ruta de aprendizaje, que es el documento que ustedes ya tienen. Hubo una modificación que hicimos en relación al año 20, no sé si se habrá agregado estas modificaciones aquí. A ver. Tengo certeza que sí, pero no vale asegurar. Sí, justo. No, no se hizo. Ya, pero bueno. Me refería que antes en la clase en vivo era jueves 6 del 8 del 20, pero ahora les envié la fecha de hoy y les voy a mencionar a ustedes las fechas de siguientes. Para las próximas clases, hermanos, serán los días miércoles a las 9 de la noche. Todos los próximos miércoles. No, excepcionalmente es hoy, porque el día que podía llegar de otra región quería asegurarme de tener buena señal. Y aquí en mi casa tengo buena señal, pero fuera de mi casa no tengo certeza. Entonces, hubiese convocado la clase ayer, imagínense yo entrecortado, hubiese sido poco favorable para todos. Pues entonces, pero a partir del próximo miércoles nos reunimos a las 9 de la noche. Eso es lo que más me interesaba para que lo recordemos. Y aquí vemos la ruta del módulo 1, que van a ser las primeras 3 clases, por cuanto vemos la introducción al Antiguo Testamento, y junto con ello una introducción al Pentateuco. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a revisar brevemente el concepto de teología bíblica, la teología del Antiguo Testamento, los antecedentes preliminares, y también la teología del Pentateuco mismo, tanto con la era patriarcal, mosaica y la promesa y Josué. Esto, hermanos, obedece a una clasificación del trabajo realizado por el hermano, lo voy a mostrar aquí, Walter Kaiser Jr., libro Hacia una teología del Antiguo Testamento, ¿ya? Probablemente usted ya lo adquirió, algunos lo pueden adquirir, Editorial Vida, en algunas librerías está muy barato. Yo estuve atrás de él por mucho tiempo y una vez lo vi en una oferta en una librería y lo compré al tiro. Pero todo este material está disponible para ustedes también en la plataforma PDF. Pero yo soy al menos me veo joven ya, pero soy vieja escuela en el sentido de que me gustan los libros, leerlos, trabajarlos, rayarlos, escribirlos, no sé, discutir con el autor, algo que no me parece, qué sé yo. Entonces, yo tengo la costumbre al menos de leerlos en papelito, entonces les recomiendo. Bueno, lo que hace Walter Kaiser justamente es revisar esta clasificación de la patriarcal, mosaica y la promesa de Josué. El nombre se llama Hacia una teología del Antiguo Testamento, ya Walter Kaiser Jr. De todas maneras, ahí veo que el hermano, me perdí en el chat, el hermano Daniel consulta sobre eso, pero en la misma ruta va a aparecer más abajito el nombre ya del autor, en la bibliografía está. ¿Ya? Bueno, aparte de Kaiser, voy a mostrar otras lecturas más que algunas están en el programa, otras no, porque lo fui adquiriendo después. Algunas todavía no termino de leer siquiera, entonces me parece muy interesante poder mencionárselas al menos para que lo tengan como referencia a los amantes de la palabra del Señor y en particular que les interesa la historia, la literatura sapiencial, la poética del Antiguo Testamento, la profecía, es algo muy maravilloso porque tiene todo que ver con el Nuevo Testamento, tiene todo que ver con Cristo. Por eso es tan significativo profundizar en eso. Bueno, acá se ven los objetivos detallados y nosotros tenemos 2 tipos de actividades que son un informe de lectura obligatoria que sería de Graham Goldsworthy, que sería cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia, ¿ya? Donde aparece la bibliografía más abajito. Y lo otro que lectura obligatoria son Edmund Clooney, El misterio revelado, capítulos 1 y 2, páginas 9 al 43. Del Goldsworthy, solo la página 45 a 56 son solo 9. Y de Kaiser Jr., Kaiser, capítulos 3 y 4, páginas 61 a la 93, ¿ya? Entonces, en total son 70 páginas de lectura, ¿ya? Obviamente que todo el que quiera trabajar más, qué bueno, qué bueno que lea entero los libros, pero es lo mínimo que les voy a pedir que lean, ¿ya? Son estas páginas que estamos revisando aquí, mis hermanos, ¿ya? Y la evaluación consta de que del 10% de la lectura obligatoria, la declaración, es decir, declaro haber leído
completamente la lectura obligatoria. ¿Ya? Porque uno podría decir, no, leí medianamente, no, lo que importa es que lean esas páginas, ¿ya? Lo otro, un 40% del informe de lectura obligatoria. ¿De cuáles? De estas tres, perdón, de estas tres. Y finalmente, cuestionarios del módulo que van a ser disponibilizados en el corto plazo. Eso es lo que se viene ahora, ¿ya? ¿Cómo está la cámara por otro lado? Bien, esa es la ruta de aprendizaje cronograma del corto plazo. Y las lecturas aquí están entonces en la carpeta. Si ustedes tienen acceso, ya lo van a poder encontrar ahí. Clooney, Wolverty y Kaiser. Aquí está todo. ¿Ya? Así que mis hermanos, aquellos que los tengan en papelito lo pueden hacer, los que lo tengan en PDF también pueden proceder. Hermana Vania está levantando la mano. Sí, profesor, yo tengo una consulta. Usted nos menciona que este módulo 1 va a durar tres semanas, ¿no es cierto? Entonces, el informe y la evaluación hay que entregarla en 3 semanas más, ¿o todavía lo de la fecha ahí se va a publicar? Sí, preliminarmente nosotros tenemos que partir el módulo 2, la cuarta clase. Ya, por tanto, comenzamos el módulo 2 el día anterior al módulo 2, el martes, no recuerdo el día, por eso la fecha tendríamos que revisarla. Pero, a ver, hoy es 16, el 23 y el 30, no hay 30 de febrero, el 1 de marzo. El 1 de marzo sería la última clase del módulo 1, ya, por tanto, hagamos cuenta, el 8 de marzo en el módulo 4, el plazo sería el día martes 7 de marzo. Este es el plazo para entregar todo lo alusivo al módulo 1. ¿Se entiende? El último día, el día anterior a la fecha de la clase del siguiente módulo. Son 3 módulos, el primer módulo tiene 3, después 2 y después 2. ¿Ya? Pero en todo caso sería más conveniente tener la fecha exacta, ¿ya? Pero déjeme ver al tiro el calendario porque yo dije ese día y quizás es ese mismo día. 6/23 es 2. Si bien, sí, justamente, el día 7 de... martes 7 de marzo es el plazo para los trabajos del módulo 1. Y lo bueno que queda grabado, así que después se lo mando de nuevo por escrito, pero el martes 7 de marzo se entregan todos los trabajos, ¿ya? El cuestionario propiamente tal del módulo, los informes de lectura, todo. ¿Ya? Así que se gana mucho tiempo comenzando a leer. Y está un foro, ustedes ya saben que tenemos un foro, lo voy a abrir aquí, a ver, de avisos y foros de consulta al docente. En el foro de consulta hasta ahora, como estamos recién partiendo, obviamente no hay muchas consultas, pero hermanos, o de debate, por ejemplo, me pareció interesante la propuesta de tal autor, profesor o compañeros, alguien se encontró con esto, ¿qué opinan de lo mismo? Esto enriquece nuestro aprendizaje, hermanos, ¿ya? Igual es conveniente verlo como una obligación escribir, pero también es como cierto gozo y bendición y privilegio poder participar de no un debate como para poder presentar siempre necesariamente nuestros desacuerdos, sino más bien nuestros puntos de concordancia y de discordancia. Partiendo de la base, hermanos, que todos somos evangélicos, pero no todos somos de la misma denominación. Y evidentemente que las denominaciones tienen distintas formas de entender temas de la Biblia. O sea, enriquece muchísimo que en nuestra clase tengamos hermanos de la iglesia bautista, de las iglesias pentecostales, asambleas de Dios. No vi ningún otro presbiteriano, pero al menos el que le habla, pastor de una iglesia presbiteriana. No obstante, el seminario Instituto Educa circunscribe a la fe reformada. De antemano se sabe de que vamos a estudiar teología reformada. Y eso de alguna forma ya orienta una forma de entender la teología, ¿ya? Y yo al menos me circunscribo a eso. Así que mis hermanos amados, aquí pueden ustedes también consultar, escribir. Y cuando yo les haga recordatorios sobre las próximas clases o algún aviso en función de algo importante, lo van a ver ustedes aquí en novedades y avisos.
¿ya? Hay tres mensajes que son los lógicos y obvios de siempre. ¿Cuáles son? Bienvenida al módulo 1, al módulo 2 y al módulo 3. ¿Ya? Eso sí va a ir con certeza. Y dentro de eso, obviamente, más cosas que podamos ir informando. Pero aquí yo le mandé un mensajito el día 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Así que con el amor del Señor le mandé un mensaje y dándole la bienvenida a la primera clase. Bien, bien, hermanos. Voy a dejar de compartir esto y voy a comenzar a compartir el PDF. Y quisiera saber si hasta ahora hay alguien que tenga algún comentario, consulta que hacer. ¿Profe? No. Sí, hermano Daniel. Es que yo siempre tenía una duda. ¿Quién recopiló los libros del Antiguo Testamento, más bien, por ejemplo, desde, no la Torá, porque sabemos que eso fue, o sea, o lo que yo entiendo es que como que eso, lo que más se guardó fue la Torá. Entonces, los otros libros, ¿quién los recopiló? ¿Cómo se recopilaron? ¿Cómo fueron, digamos, como almando lo que es el Antiguo Testamento? Eso Buena era. su pregunta, mi hermano. Tengo costumbre de decirles y también de sugerirles. El propio Kaiser Jr., que escribe que se llama Una teología del Antiguo, escribe un sinnúmero de libros, es un autor muy connotado en el área del Antiguo. Escribió este libro que solamente lo encontramos al alcance de nosotros en inglés o en portugués, hasta ahora no está en español, que se llama Documentos del Antiguo Testamento. No sé si lo ven bien ahí como lo proyecto. Dice, su relevancia y confiabilidad. Una de las características de este libro es justamente hablar sobre el canon del Antiguo Testamento, ¿ya? Cómo se conforma, si es confiable ese canon, que arguye la pregunta que tenemos con el hermano Daniel. Y parte el texto diciendo, ¿cómo se originó el Antiguo Testamento? ¿Cuáles libros pertenecen al canon del Antiguo Testamento? ¿Y qué bien preservado fue el texto del Antiguo Testamento? Preguntas muy lógicas y certeras. Si podemos resumir en parte, hermano, hay momentos específicos de la historia de la vida de Israel que de alguna forma concluyen en, en un proceso de definición de los libros que son parte de ese canon. Y como usted bien decía, no existe aprehensiones radicales con la Torá. No solo por razones del peso que tiene al menos el decálogo haber sido escrito con el dedo de Dios, ¿cierto? Sino más bien en que la Torá no tiene diferencias de opinión respecto de los libros que deben ser incluidos ahí. Ya, una de las cosas que uno recuerda respecto de la Torá es que que en blanco, que bebé fue aquí a golpearme la puerta. Tengo dos hijos pequeños, si alguna vez les recordé, les mencioné eso, tengo dos bebés pequeñitos. La Torá misma son estos libros, los 5 primeros libros, obviamente, y frente a eso no hay mayores discusiones, toda vez que existen dos fuentes confiables para hablar sobre la Torá misma. Uno es el texto proto-masorético, que es el texto como base originario del Antiguo Testamento. Y el segundo es el Pentateuco samaritano. ¿Ya? El Pentateuco samaritano contiene, obviamente, el escrito completo con muy pocas variantes textuales del Antiguo Testamento en general. El problema radica en los que sigue, los profetas y también en los escritos. Los cuestionamientos serios propios al libro del Cantar de los Cantares, por ejemplo, o al libro del profeta Daniel, por ejemplo, hacen que lisa y llanamente no sean incluidos como Daniel en los profetas, sino más bien en los escritos. Sin embargo, en el siglo II a.C., en un lugar llamado Jamnia o Yamnia, se define estos libros de la Biblia hebrea, ¿ya? Estos 24 libros. Ahí se define. Es muy conocido que el concilio de Nicea define el canon del Nuevo Testamento, el concilio de Yamnia define el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que hacen ambos concilios, tanto uno con Antiguo como el otro Nuevo,
no es definir, sino más bien consolidar lo que ya se venía trabajando por tradición. No es como que aquí se le ocurrió que estos eran los libros, sino de alguna forma se llega a la convicción, por convención, de que estos son los libros que nos acompañan. ¿Ya? De ahí dista un tema que tiene que ver con variantes en algunos capítulos, variantes en algunos textos, palabras que aparecen, otras que no aparecen. Ya, por ejemplo, me acuerdo solamente ahora de dos ejemplos. La Septuaginta tiene, por ejemplo, 151 salmos, y la Biblia nuestra tiene 150. ¿Se entiende? Y creo que la diferencia radica en uno que creo que sí es el 19. No me recuerdo en este momento tan exactamente, pero por ejemplo, los católicos que usan la Biblia, Dios habla hoy, leen el Salmo 23, que nosotros conocemos como Jehová mi pastor, nada me faltará, como Salmo 22, por ejemplo. ¿Se entiende? Ese es un primer ejemplo de diferencia respecto de textos y palabras. Y lo otro que encontramos también es el profeta Habacuc, por ejemplo, el capítulo 3 de Habacuc. En las cuevas de Qumran no se encuentran en las copias de Habacuc el capítulo 3. Y deja ser interesante toda vez que el capítulo 3 es el único capítulo dentro de toda la escritura que tiene un lenguaje poético como los salmos. O sea, no hay ningún otro capítulo en el Antiguo... ¿me escuchan? A ver. No hay ningún otro capítulo en el Antiguo Testamento, ningún otro capítulo, que tenga Selah, a diferencia de los salmos, con la excepción de Habacuc capítulo 3. ¿Ya? Son dos ejemplos entre otros muchos, ¿ya? Pero ¿quién o cómo se define el canon? Bueno, es un tema que se trabaja por tradición, y cómo lo confirmamos nosotros como cristianos, por la propia clasificación que establece el propio Señor en el Nuevo Testamento. Los libros que ocupan los apóstoles del Nuevo Testamento. Los que cita Cristo en sus palabras en el Evangelio en el Nuevo Testamento. Viene a confirmar una vez más lo que se había definido en el Concilio de Yamnia. O sea, de alguna manera no solamente tiene peso porque lo define Yamnia, sino porque lo confirma para nosotros como cristianos del Señor. ¿Ya? Entonces, como habéis oído en la ley, en los profetas y los salmos, el Señor viene una vez más a justificar que esa es la clasificación. ¿Ya? Pero así que ahí tenemos algunos muy buenos documentos que nos pueden ayudar. Como estamos citando alguna bibliografía que podría resultarles interesantes, este libro lo comencé a trabajar ahora. Leí un par de capítulos cuando estaba en el seminario, pero me pareció interesante y me hizo un regalo de Navidad, me lo compré. Se llama Teología del Antiguo Testamento, un juicio Yahvé, de Walter Brueggemann, ¿ya? No escribe desde una esfera conservadora, eso hay que decirlo. Sin embargo, es un catedrático reconocido del Seminario de Columbia, ya un hombre, un erudito por excelencia, y en el tema del Antiguo Testamento muy citado, así que valga la pena ahora citarlo. Otro más que no traje aquí, lo tengo en la biblioteca, Gerald von Rad, por ejemplo, que también va a estar en la bibliografía que tenemos nosotros, un excelente catedrático material, no obstante, reitero, al igual que Brueggemann o Brevard Childs, por ejemplo, escriben de una esfera no conservadora. Ya no me aventuro yo a decir liberales, algunos probablemente lo sean, otros son neortodoxos, pero no son conservadores, ¿ya? Y no son conservadores en el sentido amplio de la palabra, porque como ejemplo más claro de uno puede decir, son algunos ponen en tela de juicio la autoría mosaica del Pentateuco, por ejemplo, o la autoría de Isaías del libro del profeta, entre otras cosas, ¿ya? Que vamos a ver después con el tiempo. Y algunos sugeridos, incluso exigidos para esta materia. Primero los que no son exigidos. Gerardus Voss, que hace muy poco tiempo está en español. Por mucho tiempo estuvo solamente en inglés y portugués, ¿ya? Teología bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, el desarrollo de 4 aspectos: orgánico, histórico, progresivo, y falta uno, aplicable, del plan de Dios, ¿ya? Aquí está, trabajo de Gerardus Voss, un erudito presbiteriano de mucho renombre, y
con trabajo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y algunos materiales que son exigidos para este curso, ya les mostré al de Walter Kaiser. Voy a mostrarles El misterio revelado, de Edmund Clooney. Lo publica la editorial Poema. Edmund Clooney es un erudito muy conocido, y lo que tiene interesante es que trabaja Clooney con preguntas y respuestas. Entonces, el cuestionario que yo les entrego tiene que ver con el material de este autor, ¿ya? Edmund Clooney. Muy buen material, El misterio revelado, descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Y finalmente, un libro que se llama Estrategia Divina, de Graham Goldsworthy, el mismo autor del libro que se llama Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia, ¿ya? Publicado por Torrentes de Vida. También, pues, misma cosa, un autor de renombre, que trabaja en el contexto de Australia, desde la teología del Antiguo Testamento. Solo cito estos por ahora, porque podríamos citar muchos más, pero vamos a estar muchas horas ahí mostrando libros y bibliografía, pero aquellos que tengan oportunidad de adquirir alguno de los que les mencioné, se los sugiero. Y estaba aquí entre mis cosas, aquellos que les interese el tema eclesiológico, y aprender también sobre cómo alcanzar almas para el Señor y cosas. Creador de héroes. Acabo de terminar de leer en vacaciones y el Señor impactó mi vida a través de este libro. Y espero en el Señor seguir obrando para la gloria de su nombre, predicando el Evangelio donde el Señor nos ponga. Así que les sugiero, hermano, ese libro, Creador de héroes. El último nombre se llama el autor. Buena pregunta. Y Dave Ferguson, ¿ya? Y Warren Beard. El famoso como presidente de esta encuentro de plantación de iglesias llamado Exponencial, muy conocido en el mundo, ¿ya? Plantando iglesias por todo el mundo. Bien, mis hermanos. Aquí tengo algunos de los libros que están mencionados, ¿cierto? Teología bíblica, sí, están todos los que mencioné, están las fotitos. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es abordar estrategia divina. Acá está la estrategia divina, hermano. Ahí está. Graham Goldsworthy, no sé si lo alcanza a ver en la pantalla. Bien. No logro mover la pantalla. Ahí está. Bien, mis hermanos. Esto es lo que estaba en el plan, y hoy día lo que vamos a revisar. Creo que vamos a revisar el concepto de teología y antecedentes preliminares. Ya vamos a entrar la próxima semana a lo que sigue. Según Gerard Dubos, hay una definición propia de lo que es la teología bíblica. Pero antes de eso quisiera preguntar, ¿qué no es la teología bíblica? ¿Qué no es la teología bíblica? La teología bíblica no es la teología que es más bíblica que las otras. Porque uno puede decir, me voy a acercar a la teología, al estudio teológico, desde la teología sistemática, la filosófica, la histórica, pero esta sí que es la bíblica. Como que si tuviese preeminencia por sobre las otras. Uno a veces cree que esta es la más importante, por así decirlo. Y yo pienso que todas son importantes. Ya la teología bíblica, por supuesto que sí, la sistemática también, pero dentro del estudio de la teología también encontramos el estudio de la teología histórica en el aspecto de la historia de la iglesia, y también la teología filosófica, que versa sobre la relación de la teología con los modelos de pensamiento, obviamente, y la sabiduría de nuestra historia y las historias precedentes. Pero según Gerard Dubos, que es este autor que les cité hace un momento, de este libro que se llama Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, dice que teología bíblica es aquel ramo de la teología exegética que lidia con el proceso, subraya esa expresión, proceso
de autorrevelación de Dios registrada en la Biblia. Dios, por cuanto no entrega la palabra de una vez, no es como que hay un profeta especial que recibe los 66 o los 39 libros o los 24 del Antiguo Testamento de una vez, sino que los entrega en un proceso, ¿ya?, de autorrevelación. Dios, por tanto, se autorrevela de manera progresiva, ¿ya? A eso nos referimos con que es progresiva, de acuerdo a la expresión de Gerard Dubos. Pero junto con ser progresiva, no vemos dicotomías entre lo que se dice al principio y lo que se dice al final. Por cuanto, aparte de ser un proceso, de ser una revelación progresiva, también es orgánica. ¿Por qué? Porque el autor de todo este proceso es el mismo, el Espíritu Santo. O sea, no son las ocurrencias de los autores, por más de que Dios utilice sus propias experiencias para mostrarnos su palabra, para mostrarnos su revelación. ¿Se entiende? Pero el Señor nos da a través de estos autores, usando sus experiencias y también muchas de ellas pecaminosas, para mostrarnos su voluntad. ¿Se entiende? No se dice, no se trata de que el que va a escribir el texto sagrado sea un hombre sin pecado. Es pecaminoso. No obstante, ese hombre pecador es privado del error cuando escribe la voluntad del Señor en un texto. Cualquiera sea este el género, narrativo, el género lírico, poético, el género profético, ¿ya?, entre otros, ¿ya? El Señor libra de error al autor original, ¿ya? Por eso, desde la perspectiva reformada, los autógrafos están privados de error. ¿Cuáles son los autógrafos? Los textos originales. Eso no opta de que los traductores de la escritura puedan tener, obviamente, errores, ¿ya? La forma más fácil de entender esto es que usted no sé cuántas versiones de Biblia en castellano pueda tener, po. A lo mejor tiene la Biblia Reina Valera, ¿ya? Otros tienen la Biblia NBI, hoy día son las más populares. Ya en tercera escala, hoy día en menos contexto evangélico, está la Biblia de las Américas, ¿ya? Pero si podemos clasificar de alguna forma la manera en que tenemos la escritura son dos, ¿ya? Aquellos que tuvieron hermenéutica lo recordarán muy claramente, que son las Biblias, las traducciones bíblicas de equivalencia formal y las de equivalencia dinámica. Por eso las de equivalencia formal, aquellas traducciones que son literales y comprensivas, pero más literales que comprensivas. A diferencia de las de equivalencia dinámica, que son mucho más comprensivas, amplias que literales. Tanto así que no les interesa tener las palabras tal cual fueron escritas, sino que se haga comprensible para el lector, ¿ya? Para el lector, ¿ya? Así que ahí tenemos entonces la escritura, donde los autógrafos son privados de error, pero eso no significa que los traductores no puedan tener error, ¿ya? Así que, ahora, ¿es la teología bíblica opuesta a la sistemática? ¿Ya? Esa es la pregunta que sigue, ¿no? ¿Por qué hablamos de por un lado la bíblica y por otro lado la sistemática? ¿Acaso están en oposición? La respuesta es que no. No es opuesta, pero sí son complementarias. ¿O debiésemos nosotros estudiar sistemática sin bíblica y bíblica sin sistemática? Bueno, por más que diga, no, yo solamente me aboco a la teología bíblica, pero no a la sistemática. Cuidado con eso, porque eso nos encasilla en la imposibilidad de abordar una temática dentro de de lo completo que está la escritura. Por ejemplo, alguien que diga, yo quiero estudiar teología bíblica y estudiar a Cristo, es imposible que lo haga sin la sistemática, porque Cristo está en toda la escritura, y a Cristo lo encontramos en la teología sistemática, ¿ya? Como tal, ¿no? Dentro de la escritura, obviamente, pero
pero la clasificación de la cristología, o el Espíritu Santo, la neumatología, o la iglesia, la eclesiología, o el estudio de las últimas cosas, de los últimos tiempos en la escatología. Y así con cuántas logías más, ¿ya? Lo encontramos eso en la sistemática. Por tanto, el asunto más que de definición tiene que ver con los enfoques. El enfoque de la teología bíblica es la historia de la redención, y el enfoque de la teología sistemática es la temática de la redención. Temas. Por eso sistemática es clasificación por excelencia. En cambio, la bíblica tiene que ver con una historia, con un hilo unificador, ¿ya? Que lo voy a profundizar en un momento respecto del concepto de hilo unificador. Hermana Vania Guajardo, ¿tiene un comentario o pregunta? Tengo una pregunta, profesor. Diga. Disculpe mi ignorancia, pero ¿me podría dar para anotar una definición de lo que es la teología sistemática? Si fuera tan Sí. amable. Yo voy a darle la mía, porque en realidad hay definiciones de avesados, eruditos, de teología sistemática, ¿ya? Una buena definición la puede encontrar en Luis Berkhoff, ya, teología sistemática, pero la teología sistemática es la clasificación temática de las escrituras, el estudio de la clasificación temática de las escrituras. ¿Ya? Entonces, por ende, uno se acerca al estudio de la teontología, que tiene que ver con el ser de Dios, ¿ya? Y obviamente lo que continúa esto tiene que ver con el hombre, ¿no? La antropología bíblica, ¿ya? Aparte de estudiar la teontología, que es el estudio de Dios, y los prolegómenos, que tienen que ver con el acercamiento al conocimiento de Dios, después siguen otros temas como el estudio de la salvación, ¿ya? También conocido como la soteriología, ¿ya? La soteriología. Y así sucesivamente. Entonces, de alguna forma es el estudio de la clasificación de los temas de la teología. Eso es lo que me definí. Y yo me refería hace un momento a un hilo unificador cuando hablaba de historia de la redención, si lo consideraban así. Ese hilo unificador, de alguna forma, viene a orientar una expresión o una palabra que unifica todo, del Antiguo hasta el Nuevo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los alemanes le llaman Mite, con 2 T, ¿ya? Que es una forma de enlazar un proceso, que es lo que define acá Gerard Dupont, un proceso de autorrevelación. El autor Walter Kaiser usa como hilo unificador el concepto de la promesa. Para él la promesa es esa expresión que unifica el antiguo y el nuevo. La promesa de la redención, la promesa del Redentor, la promesa de la vida eterna, así sucesivamente, desde el principio hasta el final. La promesa comienza en Génesis 3:15. ¿Ya? Otros, por ejemplo, como Graham Goldsworthy, que tenemos ahí, habla sobre el Evangelio del Reino como hilo unificador. Evangelio del Reino. ¿Ya? Por nombrar algunos, ¿ya? Hay un famoso autor norteamericano llamado Owen Palmer Robertson, que define como el hilo unificador de la escritura en la teología del pacto, o el tema del pacto. ¿Ya? Y finalmente tengo aquí a un erudito holandés que hizo clase en la facultad en Brasil donde yo estudié, que se llama Gerard van Groningen. Él tiene un mite teológico, un unificador de la teología, que se enlaza en 3 conceptos: reino, pacto y mediador. Reino, pacto y mediador. Todo el tiempo. En Génesis hay reino, pacto, mediador. En Éxodo y así. Todo el tiempo es reino, pacto, mediador. Eso es el proceso de la historia de la redención. Bueno, la teología sistemática busca respuesta al siguiente interrogante: ¿qué deben creer los cristianos acerca de cualquier aspecto del cristianismo? El resultado de esta teología es la doctrina cristiana.
Doctrina que se entiende como la enseñanza cristiana, ¿ya? Entonces, la sistemática busca la respuesta a qué creen, qué deben creer los cristianos, qué deben creer sobre Cristo, qué deben creer sobre la salvación, qué deben creer sobre la iglesia, sobre el tiempo final, ¿ya? Por otro lado, la teología histórica busca respuesta a la siguiente interrogante: ¿qué han creído los cristianos acerca de su fe en un momento determinado del tiempo? El resultado de ella es un registro del desarrollo de la doctrina cristiana. ¿Ya? Acá vemos como referencia el Muro de los Reformadores en Ginebra, Suiza, que es un periodo de la historia de la Iglesia muy significativo, mediado del siglo XVI, donde en Europa había una persecución a la fe evangélica muy seria, ¿no? A los protestantes, a los que venían a contrariar la fe católica, apostólica y romana, ¿ya? Pero no es el único periodo de la historia del cristianismo. Tenemos los padres de la iglesia, por ejemplo. Tenemos el periodo del oscurantismo entre el año 1000 y el año 1400. Tenemos incluso algunas películas dadas como Juan Hus, John Hus, ¿ya? Quien muere siendo condenado en la hoguera por contrariar su fe, ¿no? Si no mal recuerdo, él es de República Checa, un checo. Entre otras cosas, ¿ya? La historia cristiana no nace, ¿no? en Chile, ¿ya? A mis amados hermanos pentecostales, yo sé que es un tema de mucha significancia el avivamiento que se lleva a cabo en Valparaíso en el 1909, en 1906 más precisamente, pero el evangelicalismo en Chile no nace en el 1906 ni en 1909. Llega mucho antes. De hecho, parte importante de la enseñanza de la lectoescritura en Chile fue con un evangélico, con Diego Thompson, quien viene con don Bernardo Higgins a trabajar el sistema lancasteriano de lectoescritura, que consistía en que los niños pudiesen aprender a leer con la lectura del Nuevo Testamento. Fíjense ustedes qué interesante. Y esto en la década del 1810. Ahora, eso no significa que haya presencia de eclesial en Chile, pero los primeros que llegan a Chile son los anglicanos en el sur de Chile, ya en la década del 1840, y como organización, como iglesia, en el 1845, un 24 de diciembre, llega una de las figuras más prominentes de la fe evangélica en Chile, don David Trumbull, ¿ya? Muy conocido, que está en un colegio con su nombre, pero es participante en la constitución política, incluso de 1865, que permitía la posibilidad de que los cristianos pudiesen celebrar cultos privados, los evangélicos, ¿ya? Entonces, esto para graficar cómo ha sido nuestra realidad en Chile, ¿no? La obra bautista, obviamente todo lo que vino después del avivamiento de la iglesia metodista episcopal, donde nace el pentecostalismo, y donde también es expulsado uno de sus mayores figuras, como lo era el pastor Billy Hoover, ¿ya? Que no solamente era un pastor, sino que era de profesión médico. Todos estos temas los podemos encontrar y la historia siempre nos enriquece, siempre, porque justamente nosotros a veces eh, erramos porque no conocemos la palabra y tampoco porque no conocemos nuestra historia, nuestra propia historia como iglesia evangélica. Así que, amados hermanos, es un deber que tenemos, ¿no? De conocer nuestra historia. Y a eso se dedica la teología histórica, ¿ya? Para mayor ahondamiento, y un libro muy breve pero significativo, es Línea Histórica, el trabajo realizado por el profesor Juan Berli, publicado en la Sociedad Bíblica Unida. Ya es un libro muy, muy cortito, pero muy conciso, muy, muy detallado sobre cómo se da la fe hasta desde los primeros cristianos hasta Chile. Bueno, la teología pastoral, hay quienes la minimizan, pero tiene preponderante valor, por cuanto nos ayuda para el quehacer de la vida de la iglesia, tanto en aspectos como la consejería, como el cuidado de los hermanos. Busca respuesta a cómo deben ministrarse los cristianos mutuamente para crecer en madurez en su vida cristiana. Esta teología produce crecimiento y preocupación por los demás en la iglesia local, ¿ya? Algunas facultades le han llamado la poiménica,
poiménica. La teología pastoral se conoce como la poiménica. Y poimeneo es el verbo que utiliza el Señor para decirle a Pedro, pastorea, apacienta mis rebaños, apacienta mis ovejas. ¿Se acuerdan ese relato? Qué hermoso, ¿no? Porque el Señor le pregunta, ¿tú me amas, Pedro? Y Pedro al final se entristece, po. Y no se entristece porque el Señor haya sido insistente con él, porque si hubiese sido así, lo hubiese preguntado 20 veces. El Señor le preguntó, ¿cuántas veces a Pedro? 3 veces le preguntó, porque fueron 3 veces las que Pedro lo negó. ¿Se entiende? Entonces, pastorea, apacienta mis rebaños. Hermano, yo hago un paréntesis en todo esto. Yo sé que es importante que leamos mucho teología Antiguo Testamento. Me apasiona a mi anhelo. Yo, aparte de eso, enseño hebreo, lengua semítica. ¿Ya? Es importante conocer la lengua, ¿no? Todos los verbos y todo el tema. Pero más importante que eso, que saber, es el complemento entre saber y hacer, y vivirlo, y aplicarlo en nuestra vida diaria de nuestra propia congregación. Hermanos, nosotros estamos aprendiendo para servir, para ser un apoyo a nuestros hermanos que están en nuestras propias iglesias, en nuestras congregaciones. Ser una mano de apoyo al liderazgo, al equipo, al consistorio, al pastor. Que no sea como ellos hacen el trabajo porque para eso están contratados, sino más bien que la vida de la iglesia sea la responsabilidad de todos, al fin y al cabo. Y que el Señor nos ayude a identificar bien nuestros dones para servir, para disponerlos en servicio al Señor y a la iglesia. ¿Ya? Así como la teología pastoral, ¿ya? Teología bíblica. Busca la respuesta por medio de qué proceso se ha revelado Dios a la humanidad. Como resultado de ello, logra relacionar toda la Biblia con nuestra vida cristiana hoy. ¿Ya? El proceso de la revelación, el proceso de la revelación de Dios para nosotros, para la humanidad. ¿Ya? Y eso es desde Génesis hasta Apocalipsis, y nuestro quehacer ahora va a ser desde Génesis hasta Malaquías, dentro de lo que nuestras fuerzas lo permitan. ¿Ya? Hermano, yo sé que he hablado un buen ratito sobre varias cosas, quisiera saber si preliminarmente hay alguna consulta, alguna duda sobre esto, algún comentario que hacer. Profesor, ¿las PPTs quedan en el aula alojadas ahí o no? Sí, la vamos a dejar alojada, mi hermano. Sí. Sin ningún Gracias, problema. profesor. Sí. Solo le pido que me lo recuerde, porque a uno, en realidad, soy como los diputados haciendo compromisos y después no los cumplo. La idea es cumplirlo. Así que le voy a pedir que me lo recuerde mañana, si es que no lo hago esta noche. ¿Ya? Así a la brevedad lo tenemos en un mensajito, profesor, el PPT. Y le mando todo porque incluso está completito hasta el final, hasta toda la clase. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a tener enterito. Así que la próxima semana ustedes ya van a tener el PPT trabajado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien. Avanzando entonces un poco más, solo hasta este tema. Y aquí vamos a llegar porque nos vamos a tener un buen ratito en esto. ¿Ya? Espero que tengan ustedes una Biblia abierta a la mano. ¿Ya? Algunos tienen plataforma, otros tienen la Biblia abierta. Pero quisiera que recordemos este periodo patriarcal o esta era patriarcal de la que habla Walter Kaiser. Consiste entre Génesis 1 y el último versículo del capítulo 11 de Génesis, ¿ya? Que versa sobre la bendición, ¿ya? Edénica, la bendición de Noé y la bendición de Abraham. ¿Y a qué nos referimos con este proceso? Porque por un lado vemos nosotros en 3 momentos un error y la forma en que Dios tiene de enmendar ese error, pero ese error no es de Dios, sino del hombre, ¿ya? Ustedes saben que la Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No obstante, dice la Escritura también que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿No les parece a usted una
aparente contradicción en ambas expresiones? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y por otro lado dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. No sé si alguna vez lo habían visto. Habían tenido oportunidad de dialogar en torno a esa dicotomía. ¿Qué opinan? Alguien que diga, ¿cómo justificamos eso? Profesor, Génesis 6:6. Sí, hermano, a ver, bueno, no lo alcanzo a ver todavía. Max Ezequiel, Ezequiel, hermano, gusto de verlo, bendiciones. igual, pastor. Muchas bendiciones de verlo acá, ¿no? En este módulo. Igualmente. Es uno de los versículos que me acuerdo que también me topé, me hice esta pregunta de esta supuesta contradicción. No sé si doy la respuesta correcta a lo que usted está preguntando, pero sí por lo que pude estudiar tiempo atrás, cuando aquí emplea en Génesis el término que Dios se arrepintió, la traducción no está realizada correctamente, porque el arrepentir de Dios no es como el arrepentimiento humano de que Él se equivocó y comenzó algo de nuevo, sino que el arrepentir de Dios en el libro de Génesis hace referencia a que Él se dolió. Creo que eso fue lo que tiempo atrás pude como poder estudiar. No sé si es correcto o no, ahí usted lo puede ahí corregir o complementar, no sé, pero eso más o menos fue lo que pude estudiar tiempo atrás. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, gracias, mi hermano. Sí, la traducción Reina Valera dice que se arrepintió y se dolió su corazón, pero como dos expresiones distintas, ¿ya? Yo no sé si alguien más tuvo oportunidad de ver eso alguna vez, ¿no? Pero si el Señor se arrepintió o no, por otro lado dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros tenemos ya claramente una aparente contradicción, al menos en la traducción. Si es que la palabra original era o no era, vamos a ver, la palabra yinahem, ¿ya? Que se ocupa, cuya raíz yanaj para hablar de arrepentimiento. Sin embargo, nosotros tenemos que distinguir en la escritura que Dios es espíritu, por un lado, que Dios no es materia, no es material. Dios es espíritu, ¿cierto? Eso lo confirma incluso el Nuevo Testamento. Por tanto, Dios no tiene una forma de persona del Antiguo Testamento, con la excepción de las teofanías, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando la Escritura dice que la mano de Jehová y los ojos de Jehová están puestos, lo que hace no es decir que ese espíritu tenga ojos o que tenga manos, sino dentro de la figura del lenguaje es un antropomorfismo para referirse a una forma humana, para ser comprensible lo que se está refiriendo el autor, para que los que tienen manos y ojos entiendan. ¿Se entiende? Porque sabemos que Dios es espíritu, pero los que tienen manos somos nosotros, los que tienen ojos somos nosotros, y tenemos que entender que Él está con nosotros, sus ojos y su mano con nosotros. Hay una alabanza muy linda, puedo sentir tu mano en mi hombro. Hay una cantante cristiana, se llama Sandy Pari, y en la mano del Señor claramente está con los suyos. Antropomorfismo. Por otro lado, están los sentimientos humanos atribuidos a Dios para hacer comprensible una situación puntual y específica de Dios. ¿Ya? Por eso cuando nos referimos a que hay un arrepentimiento, es un antropopatismo. Una antropopatía significa un sentimiento humano atribuido a Dios para hacer comprensible lo que significa un momento de dolor en la historia de la redención. O sea, como que no es que a Dios no le vale nada eso que el hombre haya pecado. No fue algo como, y ahora viene esto, así que yo sabía que venía, así que no importa. ¿No? Nosotros cuando sabemos lo que sigue, la siguiente etapa, y cuando las cosas no salen bien, no nos importa tanto, pero para que nosotros entendamos que a Dios sí le importa y que sí le duele, y que el momento de mayor aflicción era justamente la caída.
ya la caída. Y lo confirma el Salmo 22, Jesús en la cruz, cuando él está en un momento tortuoso de angustia diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado de mí? O sea, venimos a confirmar una vez más que hay momentos específicos de la historia de que Dios tiene profundo dolor. ¿Se entiende? Pero eso no significa que él no tenga el control. Lo tiene. Pero es una antropopatía. Antropopatía, dícese de un sentimiento humano atribuido a Dios. Obviamente para que los que conocen la escritura puedan distinguir los sentimientos humanos y las formas corporales humanas atribuidas a él. Entonces aquí vemos este fallo del hombre. Nosotros vemos en 3 ocasiones dentro de los primeros 11 capítulos del Pentateuco. La caída en Génesis 3, ¿se acuerdan ustedes que el hombre y la mujer desobedecieron? Luego tenemos el diluvio, donde el Señor le da muchas oportunidades a los hombres para que se arrepientan a través de Noé. No obstante, el Señor salva a él y a su familia, hijos y nueras. Y finalmente, el último momento del fallo del hombre es hacerse un nombre y ser como Dios, ya a través de esta torre de Babel, que se entiende que haya sido una figura como los sigurats, ya aquellos que tengan oportunidad de haber conocido, al menos por video, lo que son las pirámides de Egipto, o los sigurats en Chichén Itzá, o en ¿cuánto se llama el otro lugar muy conocido, más alto incluso que Chichén Itzá? Cobá, en México, ya que la tradición maya tiene. Son lugares altos que buscan llegar a la trascendencia. Y una cosa interesante es que son pisos de mucha altura uno de otro, con el objeto de que el que sube tenga que necesariamente para escalar inclinarse. Interesante, ¿no? Bueno, en cada momento de la historia de la redención, Dios dio bendiciones. Ya, en primer lugar, una promesa de una simiente en Génesis 3:15. En segundo lugar, una promesa de la habitación de Dios, de las tiendas del Sem, en casos de Génesis 9:25 al 27. Y una promesa para todo el mundo en Génesis 12, 1 al 3. Y en ese punto en particular, no porque lo demás no sea relevante e importante, me gustaría que revisemos esa perícopa de la escritura, Génesis 12, 1 al 3. Yo tengo costumbre, sí, de leer Reina Valera, así que los que la tengan, si no, sigan conmigo en la NBI. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y aquí comencemos a subrayar aquellos que tengan ahí cómo hacerlo o escribirlo en su apunte. Y te bendeciré. Primera subraya. Segundo, y engrandeceré tu nombre. Ahora segundo, y serás bendición. Tercero, bendeciré a los que te, cuarto, bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Ahora quinto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En 3 versículos, 5 palabras, cuya raíz hebrea baruch, significa bendición, está presente. Lo que fue razón de dispersión, de maldición, de confusión, el Señor lo viene ahora a volver en bendición. ¿Ya? A través de Abraham y su descendencia. En Abraham y en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Qué interesante es que el propósito del Señor no era salvar solo a Israel, sino a un pueblo de entre todas las familias de la tierra. No hay que confundirse aquí, no es que el Señor viene a salvar a todas las familias de la tierra, sino que a hacer bendición a todas las familias. Por tanto, hay pueblo de Dios desde Israel hasta Chile, hasta Australia, hasta me refiero a los confines, Alaska, hasta los últimos rusos de allá arriba.
Hasta los confines de la tierra Dios viene a traer bendición. Y ese de alguna forma también orienta la misión de la iglesia, mis hermanos, porque el propósito del Señor es que su pueblo le conozca, que su pueblo le sirva y su pueblo le glorifique. Y nosotros no sabemos quién es ese pueblo. O sea, sabemos quiénes son por cuanto los vemos en nuestra congregación o en este Instituto Educa, cuando nos encontramos con hermanos de otras iglesias y con otras confesionalidades cristianas. Pero ¿cuántos hay alrededor del mundo que no conocemos? Bueno, para ellos también es la bendición del Señor, para todo el mundo, de toda la tierra, de todo tiempo, en todo tiempo, somos del Señor. Bien, hermanos, ¿alguna consulta, algún comentario que hacer de lo que estamos analizando, tratando? Bien, ya en la próxima semana analizaremos la era patriarcal que viene con Abraham, pero hasta aquí llegamos hoy. Reitero si hay alguna consulta, algún comentario que hacer, algo que decir. No, Profe, hermano Daniel Ocega, una sola cosita nomás. El otro día estaba diga. leyendo el libro de Enoch, pero lo estaba leyendo más que nada porque también yo escuchaba que hay una rama del judaísmo que sí lo reconoce, no como canónico, pero sí lo reconocen como historia. ¿Por qué si el libro de Enoch eh, se dice que nació como en el tiempo intertestamentario? ¿Por Testamentario, qué sí, intertestamentario. intertestamentario? Claro. ¿Por qué hay una rama de los judíos que sí lo reconoce, no como canónico, pero como histórico? Porque incluso el Nuevo Testamento lo hace. Si no mal recuerdo, aquí lo estamos abriendo, el libro de, sí, el libro de Judas 14, ¿cierto? Claro. Judas lo cita, ¿ya? También lo cita Hebreos, pero lo cita Judas 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Ya? No tanto los judíos, no sé si tanto los judíos, pero los libros deuterocanónicos son muchos, no son pocos. Los que tiene la Biblia católica son pocos, son 7, pero los libros apócrifos son más que eso. Hay muchos libros. Tanto es así que todos los nombres no los conozco ahora, no los recuerdo ahora, pero los que son más conocidos son los que están en la Biblia católica. Tobías, Judith, Susana, Eclesiástico, Sabiduría. Hay un libro que se identifica mucho con Macabeos también. Macabeos. Macabeo significa martillo, ¿ah? A todo esto, martillo. No en el sentido de que sean toscos, sino porque sean porfiados. Eran insistentes en su batalla en las guerras, ¿no? Contra los griegos, contra los helénicos, siglo II antes de Cristo. Pero no existe solamente un libro, hermano Daniel, no existe solamente uno. Y hay algunos que le dan preponderancia a esos. Yo no recuerdo en este minuto tanto cuál es esa corriente, pero lo vamos a revisar, lo vamos a analizar para ver cuál es esa corriente que revisa y analiza todavía el libro de Enoch. ¿Alguien más? No, bien. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar al Señor para que nos dé el descanso oportuno y también la habilidad para poder responder a los quehaceres previos de esta materia. Que se vienen lecturas, después trabajos que hacer. Que el Señor revista de su gracia y les dé sabiduría en todo. Mi hermano Hugo Chacón, si nos puede por favor dirigir en oración para ya culminar esta jornada, por favor. Amén. Señor bendito, mostramos delante de su presencia al término de esta clase, que sin duda ha sido de mucha enseñanza, mucho aprendizaje para nuestras vidas, y no solamente para nuestras vidas, sino que también para todo lo que usted nos enseña
que sirva también para acercarnos más a usted, para conocerle más, para adorarle más, para glorificar su nombre día a día y, por supuesto, también enseñar estas ricas y hermosas verdades que apuntan todo al conocimiento de su bendita y santa palabra. Ayúdanos, Señor, cada día para llevar adelante toda esta enseñanza y también que su bendito Espíritu también nos ilumine, también a nuestro profesor, a todos los que estamos acá en esta clase. Ayúdenos, Señor, para comprender estas ricas verdades bíblicas, estas ricas enseñanzas, que sin duda también, tanto para nosotros, como también van a ser de bendición para nuestras congregaciones y a todos aquellos que también nos pidan y también el conocimiento del Antiguo Testamento. Gracias, Señor Santo y bendito, muchas gracias por todo esto, y nos despedimos también bajo todo esto para la alabanza de su bendita gloria. Se lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. 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 Dios les bendiga. Tengan buena noche, hermanos. Un gran abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno. Nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 9. Buenas Que noches, estén bien. bendiciones. Que estén El bien. miércoles. Sí. Bendiciones a todos. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, chao.